Hola, vamos a cumplir lo que dije en un video que hice en Facebook, y es a través de este medio que quiero dar a conocer en términos simples y comunes lo que es la Pascua. Ahora voy a empezar primeramente ah, dándoles a entender lo que no es la Pascua. La Pascua no es ir al parque y esconder huevos. La Pascua no es ah, tomar, no es bailar. La Pascua no es cualquier actividad que deje a un lado a Cristo. Pero el propósito de este video es, una vez más, ver las cosas bíblicas, y me gustaría que me acompañaran a leer primeramente el libro de Éxodo, en el capítulo 4, perdón. Éxodo 4, 22, 23, dice así: Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces, un paréntesis: la Pascua es esencialmente la liberación del Hijo de Dios, de acuerdo aquí al texto, que es la nación de Israel, la liberación de la esclavitud que ellos tenían en Egipto. Ya quizás han conocido la historia de que los judíos, los hebreos, eran esclavos del pueblo egipcio. Entonces, lo que pasa es de que ellos claman a Dios por libertad. Libertad que es Dios, Jehová, quien provee. Eso es la Pascua. La Pascua proviene del lenguaje hebreo. Me parece que es la palabra peshe, que quiere decir en términos comunes pasar de. En inglés se escucha un poco más adecuado porque dice pass over, pasar de. Entonces, para no hablar de más, ¿verdad? Me gustaría que a través de leerles la Biblia sea la misma palabra de Dios quien les dé a entender lo que la Pascua es. Entonces, ahora yendo a Éxodo 12, es la Pascua. Dice así, incito, Éxodo 12: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Lo que iba a hacer Dios era tan significativo que incluso iba a cambiar su año de ellos. Iba a ser tan magnífico, tan grande, que incluso lo que estaba a punto de hacer Dios con el pueblo de los hebreos iba a marcarlos, porque tenían que cambiar su año. Para que lo tengamos un poco mejor, si me acompañan al libro de Apocalipsis 21, 4 y 5, dice así, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas pasaron. Y por favor, hay que poner mucha atención en lo que dice en el 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Todo el consejo de Dios, toda la Biblia, que es palabra de Dios, es fiel y verdadero. Lo que aquí está escrito, o ya pasó, o las profecías que aún no se cumplen, van a pasar. Un vivo ejemplo, regresando a Éxodo 12, es de que lo que Dios les dijo a ellos que iba a acontecer, sucedió. Entonces, una vez más, era tan significativo lo que Dios estaba a punto de hacer con ellos, que de ahí en adelante ellos iban a ver y a recordar este día como el principio de su año, ¿verdad? Por eso lo dice el 2. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Seguimos con el versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Versículo 11. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Notemos que dice: es la Pascua de Jehová. ¿Por qué? Porque es Jehová, Dios, quien provee, ¿verdad?, la Pascua. Entonces, estas personas reciben de parte de Dios instrucciones de cómo hacer la Pascua. Dice aquí que en el 3 dice que tienen que tomar un cordero en el día 10 de este mes. Y dice que después de tomar el cordero, lo tendrían que conservar por 4 días. Ahora, ¿cómo sabemos esto? En el versículo 6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahora, había algo que tenemos que notar aquí. El animal, de acuerdo al versículo 5, dice así: será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué es inmolar? Inmolar es ofrecer en sacrificio. Aquí también tenemos que notar que lo único que demanda Dios y lo único que es para Dios es la sangre. Y antes de comerlo, tenían que tomar la sangre. ¿Cómo sé eso? Pues obviamente lo dice el texto en el versículo 7: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer.
Entonces, digamos que yo aquí en mi casa soy un hebreo, ya recibí las instrucciones de parte de Dios por medio de Moisés y Aarón, y yo soy un esclavo. Yo sé que el día de mañana yo tengo que levantarme e ir a trabajar. Soy un esclavo, no tengo más opciones. Ese es mi trabajo, mi papel. Ese ha sido mi estilo de vida por un tiempo. Y estoy yo clamándole a Dios, le estoy pidiendo que me salve, de esta esclavitud. Y el Señor me escucha y provee y da instrucciones de cómo tengo que hacer las cosas. Y tenemos que notar que Dios siempre da instrucciones de cómo hacer las cosas. Dios es un Dios de orden. Entonces, antes yo de comer el cordero, tengo que tomar la sangre y la tengo que poner en los dinteles de la puerta. Y después de ponerlo en los postes y en el dintel de las casas que lo van a comer, en la mesa noche, vamos a comer la carne asada al fuego y los panes sin levadura. Con hierbas amargas lo iban a comer. Ahora, todo en la Biblia tiene un significado, ¿verdad? Es un símbolo. Cuando dice aquí que la carne era asada al fuego, el fuego siempre en términos bíblicos es como purificación. Y los panes sin levadura también aquí representan como el pecado. ¿Qué es lo que pasa cuando un pan es afectado por la levadura? Se hincha. Entonces, el pecado es lo que hace nuestro corazón. El pecado nos hace que nos hagamos soberbios, que nos inflemos de orgullo, que nos inflemos de lascivia, de mentira, que seamos completamente lo opuesto a Dios. Entonces, aquí la idea era de seguir las instrucciones de Dios. Y dice el 9, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ellos tenían que seguir las reglas y las instrucciones específicas de cómo tenían que proceder a comer el cordero. No era de que, lo voy a agarrar, lo voy a descuartizar como me dé la gana, lo meto al microwave, le pongo 3 minutos y ya es todo. Me lo como y ya es todo. No. Ellos tenían que seguir las instrucciones. Y en el versículo 10 dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Una vez de que agarraban la sangre, que era lo único que se le ofrecía a Dios, y lo ponían por señal en su puerta, ya podían comer del corderito. Y algo bien curioso, se lo tenían que comer todo. Y si no se lo comían todo, dice aquí el versículo 10 al final, lo quemaréis en el fuego. Hay muchas personas que vienen a Cristo y no lo comen todo. No solamente se trata de pensar en Jesús, se trata de hablar de Jesús, se trata de alimentarnos de Jesús. Él mismo dijo que Él era el agua, que Él era el pan. Y en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice que Él es nuestra Pascua. Eso lo voy a explicar un poquito después. La idea también era esta. En el 11 dice, lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Ellos tenían que vestirse como si ya se iban a ir. Tenían que hacerlo con fe. Previamente les di el ejemplo de que yo era un esclavo, y ahora aquí me viene a decir a Dios que ya me va a liberar. Que yo tome el cordero, que durante 4 días lo tenga conmigo, y obviamente voy a tener cierto aprecio, voy a tener
por así decirlo, cariño. Y cuando se ha ofrecido, la idea detrás de mantenerlo por 4 días es de tener un tipo de apreciación por lo que ibas a sacrificar. Entonces, regresando al versículo 11, yo lo tenía que comer vestido como si ya iba a ser liberado. Un ejemplo que me gustaría darles es de que hay personas que están en la cárcel, hay personas que tienen alguna sentencia demasiado larga, pero si algún día Dios les dijera que Él los va a liberar, y Él lo puede hacer, ellos podrían demostrar su fe vistiéndose y estar listos para salir en cuanto el Señor abra la puerta. Entonces, el pueblo hebreo tenía que hacer esto con fe, porque iban a ser liberados del dominio de la nación de Egipto. Y hay algo detrás de seguir las instrucciones. En el versículo 12 dice, pues yo pasaré aquella noche, y aquí es la Pascua, dice, pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Recordemos que en Éxodo 4, en el 23 dijo a Moisés, o mejor dicho, Dios a través de Moisés, a Faraón, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. El versículo 12 nos confirma eso, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Si leemos los capítulos pasados, como el capítulo 9, 10, 11, vemos que el faraón no quería dejar ir al pueblo hebreo. Entonces Dios mandó 10 plagas y cada plaga era un dios al cual ellos servían. Entonces aquí vamos a ver 2 dioses que son heridos y vencidos por Jehová. Ahora, aunque estoy utilizando el término dioses, no quiere decir que en sí son dioses. De hecho, solamente hay un Dios. No hay más dioses. Y aunque la Biblia mencione dioses o otro Dios, en realidad son dioses que son inventados por nosotros mismos. O gente que se proclama a sí mismo Dios. Uno de ellos era el faraón. Los faraones en aquel entonces se autodenominaban dioses. Y obviamente no lo eran, porque la muerte les confirmó que no eran dioses, eran simplemente hombres. ¿Por qué? Porque Dios mató al primogénito del faraón. Otro dios que también aquí el Señor vence es Osiris, que para los egipcios era el dios de la vida. Y al ser afectado con muerte el hijo de Faraón, pues vemos que lamentablemente Osiris no tenía poder ni autoridad sobre la vida, porque Jehová mató literalmente al hijo y al primogénito del faraón. Pero notemos la diferencia. Aquellos que obedecieron e hicieron lo que Dios mandó, como dice el versículo 13, dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Notemos que una vez más lo vuelvo a decir, pasaré de vosotros. Eso es la Pascua. Y no habrá en vosotros plaga en mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 14 dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne
para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Versículo 15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Había una consecuencia de no obedecer esto. Ser cortado de la nación de Israel no es algo que un hebreo quisiera experimentar. Versículo 16. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra será en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Hasta el día de hoy, los judíos celebran esta y otras fiestas solemnes. La diferencia es que ya no, me parece que ya no ofrecen el animalito, pero lo siguen haciendo. Entonces, también notemos que cuando habla aquí de la levadura, vuelvo a hacer un énfasis ahí, porque la levadura normalmente en términos bíblicos está relacionada con el pecado, con cualquier pecado. Entonces nosotros tenemos que ser sin levadura, sin pecado. Ahora, ¿cómo podemos ser panes sin levadura? Bueno, si vamos a Primera de Corintios en el capítulo 5, en el versículo 7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, tenemos que recordar que Jesús, el Señor, es ese Cordero. Él ha pagado el precio por nuestros pecados. Él con su sangre nos ha limpiado. A Él sea la gloria y la honra. Entonces, tenemos que tener en cuenta que necesitamos a Jesús. No necesitamos seguir una cierta tradición. Porque ir al parque está bien, siempre y cuando entendemos que nuestra Pascua es Jesús. Y hoy las personas no van al parque a hablar de Jesús, ni a alimentarse de Él, ni a pensar de Él, mucho menos. Van a hacer otras cosas. Quizás lo hacen por ignorancia, pero yo espero que este video les haya servido para tener un conocimiento bíblico de lo que la Pascua es. Y entreguemos nuestra vida a Cristo Jesús. Una vez que Él entra a tu vida, como leímos en Apocalipsis 21, Él hará cosas nuevas en nuestra vida. 21:5. No estaba tan perdido. Dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y eso es lo que va a hacer con tu vida. Si tú entregas tu vida a Jesús y tú te arrepientes de tus pecados, tú vas a ser una nueva criatura. Necesitamos nacer de nuevo. Entonces, Dios los bendiga y felices Pascuas. La Pascua que acabamos de leer. Hasta luego.